todos aquí, agradecerles a los dos compañeros y sin embargo amigos su presencia aquí y animados desde el primer momento a que todo lo que se os ocurra lo planteéis, porque esto es una reunión abierta. Si tengo que romper el hielo yo, es una película difícil, pero como toda la película de ciencia ficción nos deja la grieta de la trampa hecha. No tiene memoria a corto plazo, pero se acuerda de hacer fotografías y hace una pauta de conducta de eso, cuando ha aprendido a hacerlo. No sé, el psicólogo, para que empiece hablando él. Bueno, eso es lo que, bueno, yo soy Emilio Brown, agradezco en primer lugar por esta invitación a esta mesa sobre la película. Esto es una gran película a mí. Recuerdo cuando vi la primera vez la película, por casualidad absoluta en el cine, bueno, la verdad que para mí fue un golpe brutal, ¿no? Nunca había presenciado una película con este alarde de ingeniería cinematográfica, o sea, nunca en la vida. Y entonces, pues, bueno, en ese sentido decir que eso quizás, la pregunta que hace Susana, pues quizás es una de las cosas que en un momento dado puede tener más clara explicación, por lo menos desde mi punto de vista. Y es que, bueno, el paciente, bueno, el protagonista, lo que está afectado es de un trastorno, que es un trastorno de amnesia retrógrada, anterógrada. Me hace gracia que la película dice en varias ocasiones que no tiene amnesia, pero sí es amnesia, se llama amnesia anterógrada. La amnesia pueden ser de dos clases, retrógrada o anterógrada, con referencia al punto en el cual acontece el golpe traumático o el hecho traumático. Entonces, si es incapaz de recordar los sucesos pasados, es una amnesia retrógrada, y si es al revés, si es desde el momento del accidente hacia el futuro, y en ese sentido es incapaz de consolidar nuevo aprendizaje y de aprender cosas nuevas, es una amnesia retrógrada. Entonces, a pesar de lo que dice la película, verdaderamente sí es una amnesia anterógrada. Entonces, bueno, la amnesia anterógrada se produce por una afectación del hipocampo, la estructura principal del lóbulo temporal, y entonces, bueno, en tanto en cuanto una persona es amnésica, presenta una amnesia anterógrada, es incapaz de consolidar nuevos episodios, nuevos eventos. Claro, entonces estamos hablando de una afectación o sea, de una patología que afecta al hipocampo, pero existen otras estructuras cerebrales con las cuales se puede aprender. Existe la afectación del hipocampo, la lesión del hipocampo, provoca amnesia, provoca imposibilidad o sea, un fallo en la memoria explícita, declarativa. Pero existen otras estructuras, como por ejemplo los ganglios de la base, que son la base neural de los aprendizajes implícitos. Es decir, cuando nosotros aprendemos a montar en bicicleta, ese aprendizaje lo tenemos ya para toda la vida. Son, como dice la película, un robot a lo mejor poco psicológico, poco neuropsicológico. Son las rutinas, o los procedimientos. Él le llama, no me acuerdo exactamente cómo le llama, pero habla de rutinas, que él funciona a base de rutinas, entonces eso es la memoria implícita, y eso lo tiene conservado. Lo tiene conservado, pero en ese personaje que a lo largo de la película da la sensación de que se ha creado él, que es el señor, yo sí que no me acuerdo, el señor Jenkins. Recuerda a Sammy Jenkins. Bueno, Sammy Jenkins. A Sammy Jenkins, recuerda a Sammy Jenkins, no puede utilizar, o sea, la gran excusa de toda la película es que sí se puede aprender otras cosas, y este señor no era capaz de aprenderlo. O sea, que no siempre es verdad que las rutinas, que los protocolos se retengan en un caso de memoria anterógrada. ¿O esa es la trampa de la película? Es que esa es una de las cosas, una de las dudas que yo tengo también en la película. Cuando le hacen la batería, las pruebas psicológicas, al paciente, a Sammy Jenkins, yo, desde luego, la primera vez que vi la película esperaba que él aprendiera a no coger la pirámide metálica. ¿En algún momento el canal del receptor se ha alterado? Yo esperaba que tuviera mantenido el aprendizaje implícito, y eso lo hubiera aprendido implícitamente, a través de no solamente de la ganglio de la base, sino también de la amígdala. La amígdala es otra estructura que está implicada, y existe aprendizaje amigdalino, es decir, existe fenómeno de potenciación a largo plazo en la amígdala, y se pueden aprender cosas emocionales a través de esta estructura. Entonces,
como lo que le aplican una descarga eléctrica cada vez que coge la pirámide metálica. Yo esperaba que él aprendiera en las sucesivas presentaciones de la pirámide, pero curiosamente no lo aprende tampoco, y eso para mí es una laguna que tengo ahí, y que la verdad es que eso no sabía. Yo, Pedro Núñez de Fisiología, yo me quedo con muchas lagunas, sobre todo cuando veo el final. Cuando veo el final veo que ya está con la evangelista tatuado, o sea que este problema lo tiene probablemente desde que nació, ¿no? O sea, dicho de otra forma, todo es un invento que se está produciendo a lo largo de la película. Confunde al espectador porque está montando la película al revés, desde el último momento hacia atrás, pero te vas dando cuenta que todo lo que está montando y que él dice que va recordando es mentira, ¿no? Es mentira porque es un invento de la manipulación que le están haciendo los demás a través de los papelitos, ¿no? No, entonces, porque la mujer sobrevive, o sea, da la sensación, a ver, a lo mejor es una barbaridad fisiológica y psicológica, pero tal y como yo interpreto la película, lo que es un personaje creado es el tal Sam Jenkins, porque es la estrategia que hace él para soportar el hecho traumático. No es tanto que le han golpeado, tiene un daño mecánico del hipocampo, sino el hecho de que es responsable de la muerte de su esposa. Su esposa sobrevive, él desarrolla un trauma psicológico de los del libro y el resultado es que construye todo eso. Cuando ya empieza a tener problemas de memoria, y por eso él aparece con su mujer ciertamente ya tatuado en pan. Susana, la verdad es que la película, a mí es una película que realmente no puedo decir de qué va. No puedo construir una película. O no puedo construir, yo creo que nadie, salvo el director, Christopher Nolan, yo creo que es el único que puede tener la clave. Porque la película es una película tremendamente abierta. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Pedro, tanto cuando él dice que la película es una recreación, que en realidad la película yo creo que lo que viene a plantear es que la memoria es una cosa construida. La memoria, y desde el punto de vista fisiológico también, la memoria son procesos de construcción. O sea, llega a decir en algún momento en la película que la memoria es la interpretación, no es un registro. La policía te pide hechos, no te pide... Yo me quedo con esa frase de la policía, como tú bien dices, no se fija nunca en lo que recuerdan los testigos, porque eso es falso. Simplemente se basa en los hechos. ¿Por qué es falso? Un ejemplo que sabe muy bien, me imagino que se lo explican a los jueces, ¿no? La base biológica del recuerdo, es que lo que te diga el testigo 5 minutos después del asesinato es mentira. Pongo un ejemplo. Si tú estás viendo un asesinato y ves que un señor, no sé, muy mayor, además es blanco o azul, no sé, bueno, mata a alguien, pero empiezan a bombardearte a través de los medios de comunicación, que era negro, que era de 35 años más joven, y te preguntas un año, tú vas a recordar lo que se están bombardeando. En otras palabras, aun cuando existe la memoria a largo plazo, la memoria a largo plazo, o a medio plazo, o a corto plazo, se está continuamente refrescando por lo último que tú recuerdas. Y tú eres capaz de jurar sobre la Biblia que fue como tú recuerdas lo que ocurrió hace 30 años, o hace 2 meses, o hace 2 días, y es falso. Estás recordando lo último que grabaste sobre el último banco de memoria donde estaba grabado esa imagen. Y entonces, ante un juez, cuando aparece un taxista diciendo que se acaba de acordar que hace 2 años llegó a fulanito, menganito, a tal sitio, y que se acuerda perfectamente, eso es mentira. Eso se lo ha construido últimamente, pero no tiene ninguna validez. Me estoy refiriendo a un caso de un juicio que ha pasado hace un tiempo, ¿no? Todo eso es mentira. Él no miente. Él está recordando lo que tiene ahí guardado en un banco de memoria, pero el que lo está intentando saber que eso es falso, porque se lo ha construido él o alguien, simplemente a través de la información que le ha estado llegando, ¿no? Entonces, la memoria de largo plazo como tal no existe. O sea, sí, tú recuerdas algo que ocurrió, pero al estar refrescándolo continuamente, tú vas a ir reinventándolo continuamente. Y le vas poniendo señales afectivas, la amígdala va modificando. El ejemplo este del taxista me parece muy interesante,
desde el punto de vista que convierte un hecho que es indiferente, montó a alguien que a lo mejor potencialmente podría recordar, reconocimiento facial a esa foto que está viendo y le pone la carga afectiva de mira que si yo llevé al asesino. Tiene la necesidad de ir y además te lo cuenta en un lujo de detalle que lo escuchaba por primera vez. Esto tiene que ser verdad, porque no se lo puede inventar. Sí, se lo ha inventado. Su cerebro se lo ha inventado todo. Efectivamente, todos los ítems mnémicos son ítems sujetos al funcionamiento, a la fisiología del cerebro. En el cerebro todas las estructuras están interconectadas y relacionadas. Entonces, y está viva, no es como un libro en el que queda un registro escrito y es inamovible, no se lo manipule como hacía el protagonista de los registros que le dio la policía. Que incluso manipulaba, no solamente manipulaba su propio recuerdo, sino que manipulaba también su propio escrito. Entonces, tanto en cuanto verdaderamente es un órgano, que tiene una fisiología y está evolucionando diariamente con todos los episodios que va teniendo, evidentemente la memoria es algo creado. La memoria es creada, la memoria no es un registro. O sea, es plástico, constantemente reelaborándose, ¿no? Porque está basado en una estructura biológica que está viva y como tal está continuamente cambiando, ¿no? De forma de canales, pero no de canales, sino dendritas, sinapsis, etc. Y lo último, lo que tiene enseñado es la verdad, pero si eso es lo que pasó en su vida, pues no lo sabes. No sabes si es el circuito original o no, por lo que está continuamente. Y si no lo refresca, aquí está la paradoja, lo olvidas. Porque inmediatamente, si ese circuito no se utiliza, pues se utiliza para otra cosa. O lo estás potenciando o lo olvidas, pero al potenciar refresca y al refrescar te mientes. Entonces terminas en la última frase que dice la película, que cierra los ojos y dice, voy a ver si estoy vivo. Y cuando termina y abre los ojos dice, sí, soy vivo porque soy capaz de recordar, ¿no? Sí, pero ya se va a tatuar un recuerdo de mentira. Exactamente, y se tatúa un recuerdo de mentira, ¿no? Por el cual termina matando después a otro, ¿no? O sea, que dice que una metáfora muy interesante que no sé si tiene sentido fisiológico, sí sé que tiene mucho interés a la hora de plantearse experimentos para saber si tiene sentido fisiológico. Es hasta qué punto es un hecho voluntario cómo construimos nuestros recuerdos. Efectivamente los recuerdos no son objetivos, efectivamente la memoria se modifica, se refleja continuamente, pero está la misma esencia de la plasticidad del cerebro, construir ese recuerdo a partir de las cargas afectivas y de las distintas entradas que se producen, que hacen que jerarquicemos esos recuerdos y una parte se seleccione y otra no. ¿Hasta qué punto eso es voluntario? ¿Hasta qué punto nos autoengañamos? Esa frase coloquial de si te repites muchas veces te lo vas a terminar creyendo. Te lo vas a terminar creyendo. La mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad, porque claro, si tú no lo parece verdad, ya formas parte de los testigos de los que dicen que es verdad. Incluso hasta en otros ámbitos ya más cotidianos. Está clarísimo. La política, por ejemplo, tú repites una historia al final. Pues yo creo en definitiva que la película no es historia. No hay historia en absoluto, es todo un invento. Y un invento de alguien que tiene un problema y construir su mundo alrededor del problema. Y nada en la película es verdad, pero nos sirve para un poco pensar exactamente. Pues, yo creo que nos hace pensar sobre eso, sobre la falacia. Es lo que tienes alrededor, que es verdad y que es mentira. Es verdad lo que tú tienes, recuerdas, pero probablemente nada sea verdad, ¿no? Una cosa así. Esto ya es un ejemplo de estos filosóficos pero yo creo que esa de difícil solución, ¿no? Sí, yo estoy esperando que mis chicos y mis chicas empiecen a decir cosas. ¿Quién había visto la película antes? ¿Tú lo habías visto antes? ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis sacado algo más de lo que estaba viendo la visto? Que yo la recordaba de otra manera. ¡Qué bonito! ¡Bonita paradoja! Hace tiempo que la vi, yo no me acuerdo. De hecho, antes de entrar, digo, no recuerdo si la había visto o no. Pero a mí lo que me llama la atención es el momento en el que él le dice, tu mujer era diabética. Y él la recuerda pinchándose y después automáticamente la recuerda dándole un pellizco. ¿Sabes? Entonces yo pienso a lo mejor ahí puede estar, a partir de ahí ya se empieza a desarrollar todas las mentiras, porque empieza a desarrollar a partir de que se escribe, no te lo crees, ¿sabes? Es una mentira más, yo creo que eso, o sea, lo que pasa es que la película en ese punto te lo hace más explícito, ¿no? Es un guiño, como para decirle al espectador que es plausible totalmente, que verdaderamente el protagonista fuera Jenkins, fuera Sally Jenkins también.
Es decir, es una de las posibilidades también de la película, ¿no? Puede que su mujer, que él la asesinara realmente con insulina, con inyección de insulina. Es otra de las posibilidades que ofrece la película. Pero Isaac, eso, o sea, realmente el fallo en el hipocampo que es porque no hay sinapsis. Eso generalmente es un traumatismo. Y además tiene que ser bilateral, o sea, que eso con un golpe probablemente no valga. Que sea además el hipocampo. Y que seas tan selectivo sin que afecte nada más, pues generalmente suele ser un ictus. O sea, hay una rotura en vaso sanguíneo, afecta solo esa zona y se te destruye solo esa zona. Porque es rarísimo e infrecuente que solo ocurra ahí. Porque sí es verdad que protagonizan muchas películas. De Dory, estamos hablando de la bolita esta de la goma recordar, o sea, son muy pocos casos, pero casi todos están en las películas. Bueno, no es tan infrecuente, pero generalmente suele ser un trauma. Pero hay reportajes brutales en el que sí que funciona el sistema de tarjetitas y de notas, pero que no hace el individuo. O sea, cuando se han hecho reportajes de personas realmente afectadas por esto, que efectivamente, como tú dices, habitualmente están asociados a tumores o a ictus y no a procesos de traumas psicológicos que en general cursan más con memorias, con amnesias brutales, de las que se tiene que pasar un montón de tiempo el trauma y entonces la recuperan espontáneamente y estas cosas. Estas que son focalizadas funcionan con notas, pero con notas que le pone la gente. Este es el espejo, aquí está el cuadro, y van siguiendo esas pistas. Desde un punto de vista neuropsicológico, este cuadro que presenta el protagonista yo creo que es inversible. Es inversible porque, o sea, por un lado muestra algunas veces episodios de amnesia total, y eso solamente lo dice Pedro, es causado por una ablación bilateral del hipocampo, del lóbulo temporal. Entonces, pero la mayoría de un daño, o sea, con origen en etiología orgánica, un daño completo bilateral del hipocampo solamente se produce por que yo recuerdo, por la encefalitis vírica herpética, solamente, que afecta solamente al hipocampo. Pero luego el hipocampo puede estar afectado orgánicamente por epilepsia, por ejemplo, por tumores, pero claro, si la epilepsia suele atacar solamente a un hipocampo, pero no a los dos hipocampos, porque los focos epilépticos que suelen aparecer además en los lóbulos temporales suelen afectar a un lóbulo temporal o a otro lóbulo temporal, pero no a los dos lóbulos temporales. Y después, pues, ictus, cerebrovasculares o traumatismo. En el caso que estoy pensando yo además, que era una canadiense, que me contaba, debe estar disponible en la red, porque es una de estas materiales didácticos, era un ictus y además no funciona. Lo que perdiera alguna de las funcionalidades de la vida diaria, claro, pero no una pérdida de este tipo de... No. Es que un paciente, en psicología se estudia un estudio clásico, un paciente clásico es el paciente HM, que murió en el 2008, y bueno, que ha sido fuente de conocimiento del papel de las bases neurales, o sea, de las bases neurales de la memoria, ¿no? Este paciente HM sufría un ataque de epilepsia, pero además en los dos lóbulos temporales. Entonces le practicaron una resección de los dos lóbulos temporales, quitándole todo el hipocampo, y no solamente todo el hipocampo, sino también parte de la amígdala, es decir, le quitaron un sistema límbico. Entonces este personaje recuerda un poco al protagonista de la película, pero era un poco menos hábil. En la realidad, un paciente con una ablación bilateral completa del hipocampo más amígdala sería mucho más torpe que este sujeto. No podría conducir por la calle. O sea, el paciente HM no podía conducir, controlaba espacial, se podía navegar espacialmente por su antiguo barrio, pero cuando se mudó, porque ya después cuando murió toda su familia, esta persona pues tuvo que ser internada y el resto de su vida lo pasó interno, bajo el estudio de los médicos y profesionales. Y bueno, entonces cada vez que se desplazaba a un nuevo sitio no sabía navegar por el espacio, estaba siempre perdido. Entonces, claro, el caso tal y como lo plantea desde un punto de vista clínico no es verosímil. Pero bueno,
sirve muy bien para No, yo incluso el detalle que apuntabas al principio de que no tuviera capacidad de otro tipo de aprendizaje, yo tampoco me lo creo. Porque, como has mencionado antes, o sea, este individuo, aun cuando no tuviera el hipocampo, podría aprender perfectamente a montar en bicicleta. No sabría cuándo ha aprendido, eso sí es verdad. Exactamente, no sabría decir. No sabría decir cuándo ha aprendido, pero una vez lesionado podría perfectamente aprender, porque si ese aprendizaje motor está implicado el cerebelo, pues el cerebro tiene que no va a hacer. Y puede mantener el equilibrio, o sea, cualquiera va a aprender, si no aprende. Y dicho esto, puede hacer otros muchos tipos de aprendizaje, emocional, etcétera, que no está aplicado al hipocampo. No sabría verbalizarlo después, de verdad. Si le preguntaran, ¿cuándo aprendió usted? Pero aquí parece que no aprende nada, y eso, no sé si es un fallo de película o ya es para generar una confusión completa del espectador. No sé, ahí yo creo que o no se ha documentado bien, o simplemente que le confundí completamente a La verdad es que podría ser también, la verdad es que no me planteo eso, pero podría ser también que estuviera intentando engañar también. No, si lo ponemos así también, cuando habéis comentado lo de que es necesario lesión en los dos hemisferios, el hombre solo se da un golpe en la cabeza en un lado, luego sería imposible que tuviese ese tipo de... Por eso digo yo que es inverosímil también. con un golpe lateral. Solamente te afecta en un campo. Además, probablemente. Yo voy a llevar a otro lado. ¿Y completamente si el campo. eso forma parte del constructo? Entonces, la pregunta es hasta qué punto es capaz el cerebro, en la jerarquía de toma de decisiones, de generar una patología y que tú te la creas. Efectivamente no tiene esa lesión del hipocampo, pero el enfrentarse a un trauma o un conflicto moral tan grande como el hecho de ser el asesino de su mujer, genera todo un constructo como el para ser incapaz de retener ningún acontecimiento que aparezca a partir de entonces. Sí. La jerarquía de toma de decisiones del cerebro permite bloquear los mecanismos de aprendizaje, tanto como para autofingir una patología como esa, que está en la clave de lo que hacen todos los de los seguros. Yo no decía que lo que decía fuera mentira, sino que... Con fármacos la respuesta es sí. Con benzodiazepina, diazepam, etc. Una dosis elevada la respuesta es sí. Con grandes dosis de alcohol crónico al tiempo la respuesta es sí. Con una situación de estrés postraumático, no sé cuál, ya no lo sé, pero ahora mismo sí. Hay numerosos estudios asociados a violencia severa, como en guerra y este tipo de cosas, con alteraciones profundas de la conducta. El cerebro estaría respondiendo a una jerarquía de órdenes que coloca todo el sistema de aprendizaje por debajo de la toma de decisiones. La toma de decisiones está centrada en el lóbulo frontal, y bueno, el lóbulo frontal se supone que es lo que rige todo lo que somos nosotros moralmente, personalmente, por decirlo de alguna manera, una función del lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene conexiones con todo y evidentemente también con el sistema límbico, podría ser también. Lo que puede ser entonces es que tenga una pérdida de memoria como selectiva, pero en lugar de, para poder seguir viviendo después de haber matado a su mujer, ¿no? O sea, en lugar de perder la memoria de lo pasado, se queda con lo pasado, pero que a él le interesa, y para seguir poder viviendo, pues pierde la memoria futura, o sea, que solo se acuerda de... Entonces, en ese de crear un sentido, futuro que si te recuerdas lo que ha pasado, deberías acordarte porque al fin y al cabo lo tienes en la cabeza, ¿no? Es decir, por mucho que tu cerebro se haya obligado a que no aprenda lo que ella ha dicho ella de la jerarquía de... igualmente, aunque tú no quieras aprender más porque tu cerebro se ha autoimpuesto eso, la memoria la sigue manteniendo. Entonces, si te llegan a recordar, como al final de la película, ¿no? Que el hombre le recuerda todo lo que ha pasado y le dice, si fuera verdad, se acordaría, ¿no? Por Como mucho que que hacer tú te... sustitución de imagen. Pero no tiene por qué, eso se llama confabulación. Y, por ejemplo, un síntoma también que se da muy claramente que es el síndrome de Korsakoff, que es producido por falta de una vitamina, que generalmente se está muy presente también en casos de alcoholemia grave. La alcoholemia te hace comer mal, entonces te hace tener un déficit en tiamina, y esa deficiencia de tiamina pues, al final produce una lesión en el hipocampo y en otras estructuras. Y es muy característico el síntoma también de la confabulación. La confabulación no es necesariamente que pierdas, no es solamente que pierdas la memoria, sino que los espacios que dejas en blanco, por decirlo de alguna manera, los llenas tú.
Y eso es confabular, imaginarte memorias. ¿Pero lo llenan de cosas verdaderas o falsas? Generalmente, o sea, la materia prima la toma de la realidad, pero la mezcla de los ingredientes, ¿no?, la elabora el sujeto. Yo voy a dar un paso más para allá. Los niños chicos. Los niños chicos hacen fantasía, que es que no tienen el aprendizaje para dar raciocinio a lo que está ocurriendo, rellenan las partes del acontecimiento que no comprenden con estados de fantasía. Y si los juguetes están aquí y antes no estaban, es que han venido los reyes. Y relleno toda la fantasía al constructo y lo creo realmente como una verdad. En otro extremo, lo que pasa en la esquizofrenia. El tratamiento psicológico de la esquizofrenia, y de eso por supuesto muchísimo más cualquiera de vosotros dos, y el farmacológico ni siquiera ya se enfrenta al hecho de lo que es real o no. Le dice al paciente que salgan serpientes por el grifo tiene sentido, esto debe ser una alucinación. Les están entrenando para que identifiquen, porque rellenan el hecho. Es que la pregunta es si tiene sentido preguntarse para el cerebro lo que es verdad, lo que es mentira. ¿No? ¿Tiene sentido? ¿Cómo se ve por ahí abajo? Puede ser una defensa que hace el cerebro. Porque como él dijo antes, ¿no? Él olvida lo nuevo, pero lo antiguo no. Y él se queda en el momento que produjo el trauma, ¿no? A lo mejor una forma de defensa para no enfrentarse a lo nuevo y él quedarse con lo bueno de su vida, ¿no? ¿No podría ser una autodefensa del propio cuerpo? Visto así, lo mismo el trauma, lo mismo la mujer no la mataron así, sino que la mató él con la insulina, como puede ser. Y él se ha creado la historia de que la mataron así y está buscando un culpable. Evidentemente, como murió, no murió. Eso está clarísimo. Sí, que no sabe que... No sabemos. Eso está clarísimo, pero además es imposible. A ver, si él está viendo en el momento cómo se muere y tiene un trauma en ese momento, eso, para pasar algo que está en memoria a corto plazo, que es un circuito oscilante o reverberante, que la información está dando vuelta, y pase se pueda sellar en memoria, tiene que participar del hipocampo, por lo cual lo tienes que tener funcionando, ¿no? Y además eso es un proceso que dura tiempo. Entonces, si pasa algo y tienes el trauma, eso que ha ocurrido antes no lo puedes recordar. Un ejemplo claro es que te están diciendo un número de teléfono y que recuerda este número 688, te metes en un ciclo. Y en ese momento te da anestesia, cuando se le da la anestesia te preguntan el número de teléfono, no lo recuerdas. No lo puedes recordar porque no lo has pasado a memoria a largo plazo, ¿no? O sea que en el momento que te cortan en la actividad de ese circuito reverberante, no da tiempo a sellarlo en memoria a largo plazo, pues inmediatamente no lo puedes recordar. Y lo mismo si no te anestesia o te drogan o lo que sea, ¿no? O simplemente te distraen. Entonces, si en ese momento que está viendo cómo se muere, tiene un choque traumático, no sé cuánto, y pierde la memoria, obviamente eso no lo puede estar recordando, y es lo único que recuerda. Entonces, probablemente todo eso es mentira, todo eso se lo han inventado. Eso se lo han inventado. La última imagen que le está tatuado y está la señora al lado, pues entonces obviamente todo es mentira. La gente ni siquiera se murió, o por lo menos no. Yo creo que hay demasiados indicios en la película que subrayan eso que tú estás diciendo. Hay demasiadas frases, demasiados parlamentos que subrayan eso y que dicen que, bueno, desde que eso es lo que hemos comentado ya, desde que la memoria es una falacia, de que no es un registro, sino que es una interpretación. Hay demasiados comentarios de la película que te sugieren directamente que en realidad todo lo que ha pasado no es una cosa coherente, es un producto de la mente de este sujeto que verdaderamente es una persona que ha perdido la memoria porque tiene un daño cerebral. Nunca me he planteado la posibilidad de que no fuera un daño cerebral, sino que fuera verdaderamente un shock traumático. Eso nunca me lo he planteado y te lo agradezco porque verdaderamente me abre otra ventana más a la película, ¿sabes? Pero verdaderamente lo cierto es eso, que toda la película y toda la historia es una construcción personal del sujeto, bien por una patología cerebral o bien por un shock traumático o lo que sea. Y además, si fuera así, sería plausible que tenga ese fallo científico de que el sujeto no aprenda, ¿no? Y nos estamos dando cuenta ahora que eso es una incongruencia. Claro, que es una incongruencia porque a lo mejor la solución está por ahí, ¿no? Que todo es un invento de este señor. Todo, ese personaje y el problema que tiene el personaje. Todo es mentira. Y quizás a mí se me abre
desde luego que hay cientos de posibilidades, de preguntas al respecto, de cuál es la ventaja adaptativa de haber desarrollado un mecanismo tan complejo para generar herramientas que mienten, que engañan sobre la realidad en la que nos enfrenta. Que es más duro vivir sin recuerdos que vivir con recuerdos que sean falsos. Claro, es una ventaja adaptativa y eso la evolución se ha seleccionado porque te permite seguir vivo y reconocer lo que tienes alrededor, aunque sean los del último día. Y tener objetivos. Y tener objetivos y montar algo sobre lo anterior, sea verdad o sea falso, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, está seleccionado así durante la evolución, que el cerebro funciona así y ha debido ser una ventaja, ¿no? Hombre, yo veo una cosa que sí me parece muy interesante, es, hablando del señor este mayor, dice, él aprendió a parecer como que reconocía cara, porque así tenía una recompensa. Es que en el fondo somos seres sociales y por tanto tenemos una recompensa cuando nos reconocen como amigos. Pero eso es aprendizaje implícito, Claro. eso es dependiente de hipocampo, eso Claro. es dependiente de la amígdala. Por eso, y eso es importante, porque quizá recabar que la memoria social es muy importante. La memoria social ahí está implícita también. Y de todas maneras, este señor lo que parece es que le estaban tomando el pelo todo para que matara a uno y a otro, porque tenía que ser violento. ¿Vale? Tenía que Claro ser, que era tenía que ser un buen matón. Y a saber qué hizo, Exactamente. a saber qué hizo, que si a lo mejor la mató él, y de ahí Con esos amigos tuyos tan raros. era violento. Lo que pasa es que nada hay en la película que imagine un pasado que nos permita recrear cómo fue Tampoco el él pasado. acepta un pasado que resulta molesto. Es decir, ha reconstruido todo, incluido a sí mismo. Desde el primer momento dice que él recuerda todo lo referente a sí mismo. Pero si el cerebro es capaz de negarse a aprender, el cerebro es capaz de rediseñarse a sí mismo. Y entonces ha diseñado el personaje en el que ya no es violento, ya no está se ha vuelto un señor pacífico, que es lo más aburrido y lo más pacífico que puede inventar alguien. ¿Cuál es el sinónimo de la vida aburrida en el inconsciente colectivo? El vendedor de seguros. Pues se ha transformado en un vendedor de seguros y ha ido asumiendo todas esas estrategias. No hay tampoco ninguna razón para suponer que sea así, es como se imagina él. Es un poco aquel juego de cuando éramos pequeños de los animales, que nos decían, elige un animal y di por qué nacerías de ese animal, y luego otro, y luego otro. Es un juego muy divertido en el que lo que hacemos de alguna manera es expresar qué cosas consideramos valiosas y deseables respecto de las que son realmente características nuestras. Está enfrentándonos hacia la imagen que nosotros, cada uno de nosotros tenemos de lo que es aceptable o no. Muchos de vosotros estáis haciendo ahora las encuestas sobre las estructuras familiares. Estamos testando el impacto que tiene el orden de nacimiento en el éxito en general y hemos cogido un problema que es el éxito académico. Ellos han diseñado la encuesta y están buscando la población de estudio, etcétera, pues para adentrarse en las estrategias de manejo en antropología social. Y una de las preguntas que se ha filtrado es, ¿eres celoso? A ver, ¿quién va a decir en voz alta que es celoso? Luego cuando uno lo piensa dice, pero es verdad, mi padre quería más a mi hermano. Lo que pasa es que uno se reconstruye sobre lo que piensa que son valores positivos. Tenemos una imagen de nosotros en la que somos sumamente generosos, en una situación ideal en la que el cerebro, en la que uno voluntariamente, que para mí es lo fascinante del diseño de Memento, voluntariamente, de forma más o menos inconsciente, ha decidido rediseñarlo todo, lo que pasó antes y como soy yo. Y además, cualquiera que venga a avisarme de que mi historia es mentira, le voy a decir no, porque no puedo aprender nada nuevo. No solamente no puedo aprender nada nuevo, es que si el enfrentamiento me produce un feedback y veo momentáneamente la imagen de mi mujer viva después del incidente, como lo llaman, juego conmigo y me escribo la carta y me hago trampas. Entonces eso ya se puede relacionar también con un tipo de enfermedades como puede ser la anorexia, por ejemplo, ¿no? Es una distorsión de la realidad. Lo que pasa es que no hay problemas de aprendizaje. La
puede ser lo que es distorsión del esquema corporal. O sea, no hay ningún Pero problema. bueno, a lo mejor eso puede ser la base para que luego a partir de ahí tú te vayas recreando tu propia vida, ¿no? Si el cerebro ya de por sí está claro, ¿no? Que la anorexia modifica la realidad y la interpreta a su manera porque es lo que te hará sentir bien o como tú te ves realmente. Es posible que eso pase realmente, pero a mucho mayor escala como le puede pasar a este hombre en la película. No, pero no están estrechamente relacionados, que son desde el punto de vista neural incluso no están demasiado relacionados lo que es anorexia y lo que Pero desde luego la percepción de uno mismo está alterada. Por eso es a lo que me refiero, que la paciente, percepción ¿no? Paralelo, ¿no? pero es un error perceptivo. Es verte delante del espejo y ver que está gorda cuando no está gorda. Es un error perceptivo, por decirlo de alguna manera. Pero no hay un error de memoria. No hay en ningún momento en la anorexia un error de memoria que se pueda aplicar a otros campos normales. No creo que tenga demasiada No, relación. pero yo creo que entiendo la pregunta en el sentido de no es que haya una relación entre las dos patologías, ¿no? Sino que si en esa patología la mente te está distorsionando la percepción, pues hay otra patología la que te está distorsionando la memoria. Será otra zona en la que está alterada y el circuito diferente, pero que en definitiva al final es lo mismo, ¿no? Es una distorsión completa de la realidad, ¿no? A eso es a lo que me refería yo más o menos en lo de los mecanismos de toma de decisión. Y el lóbulo frontal efectivamente al final es tan severamente poderoso en la jerarquía del cerebro que es capaz de tomar decisiones que bloqueen a cualquiera de las otras fuentes de entrada. Bueno, que sería capaz de la hipótesis que estamos diciendo. Al menos hipotéticamente los circuitos neurales podrían soportar un daño así de grande. Entonces en esa línea sí podrían estar este tipo de patologías, porque lo que sí me parece que es cierto es que es una percepción muy focalizada. Tú le enseñas la foto de sí mismo, pues, normalmente sí mismo, aunque hay algunos varones también, y dice está gordísimo. Y la foto de alguien distinto y ahí se identifica una talla 40 como normal, o sea, la percepción está bloqueada sobre uno. ¿Esto es así? Sí, es sobre sí misma, no sobre otra persona, sobre sí misma. De todas maneras, independientemente de... Sí, por supuesto. No, es que es una duda un poco más técnica, digamos, porque me ha llamado la atención que en los momentos en los que él pierde la memoria, digamos, a lo largo de la película, digamos como que se repite un patrón. Yo por lo que he podido identificar es o cuando se duerme, o cuando hay algún golpe fuerte en el entorno, digamos que cuando cierra la puerta del coche o el contenedor de la basura. Entonces, en los casos reales de amnesia anterógrada, también hay un patrón. Pasa más o menos lo mismo. Eso sí está bien más o menos conseguido, en el sentido de que, como decía antes Pedro, pues la memoria a corto plazo, o sea, la memoria anterógrada se produce por un fallo, una desconexión, una incapacidad para transportar la memoria a corto plazo, los ítems de la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo. Ahí está implicado el hipocampo, y por eso, entonces, la memoria a corto plazo, como el número de teléfono, se está procesando en otra parte del cerebro que no es el hipocampo. Generalmente son cortezas de asociación, cortezas sensoriales. Entonces, como decía Pedro, es por una actividad reverberante de los propios circuitos neuronales implicados en esas áreas sensoriales. Cuando es relevante la información, esa información reverberante pasa al hipocampo, y el hipocampo reacciona, consolida y manda a otro sitio. ¿De acuerdo? Y ahí se establece ya a largo plazo. Entonces, si tú en una actividad reverberante, por ejemplo, decir, tengo que acordarme de esto, entonces empieza a buscar el lápiz. Ella antes le había quitado todos los lápices de la estantería. Tengo que acordarme de esto, lo tiene en la memoria a corto plazo. Pero cuando escucha el portazo, ya desvía la atención. Ya su memoria sensorial se ha ido. Esa actividad reverberante ha sido sustituida ahora con otro elemento sensorial más reciente y por lo tanto más relevante como el portazo. Entonces ya se le va todo. Ya no puede pasar al hipocampo porque el hipocampo tiene dañado y ya se lo olvida todo. Y cuando se duerme también es algo parecido. Claro, cuando del sueño lo que he escuchado es que sería el contrario, que es cuando se asimila un poco la memoria. Es lo que ayuda a consolidar, ayuda al hipocampo. Si no tiene hipocampo. Sí.
Todos los circuitos cerebrales que están funcionando los apagan cuando te duermes. Al día siguiente no te acuerdas de nada. A mí lo que me sorprende es que él se levanta y alguien que tenga una amnesia anterograda, como el personaje, lo primero que se tiene que dar un susto tremendo. Tiene que estar durante unas cuantas horas acojonado, sin entender nada. Pero sin embargo, cuando él se levanta siempre hace lo mismo, siempre lo recuerda todo además en el mismo orden. ¿Dónde estoy? En una población. Que aquí y ya ha construido y ya construye todo otra vez, ¿no? Eso es lo que hace pensar que no tiene esa lesión. Eso debería llevar una mañana, ¿no? Para recordar todo. Pues sí, tendría que releer todo el libro ese entero, simplemente para volverse a hacer una idea de la Pero es exactamente así en el reportaje este que te digo yo de la paciente canadiense, literalmente su reacción es de terror. Hay gente alrededor haciendo una cosa parecida a esta, de ponerle etiquetitas y tal, pero efectivamente si la desconexión como la que supone el despertar del sueño es aterrante, no sabe quién es, nada, dónde estoy, no reconoce nada, si sabe quién es, no sabe dónde está. Exactamente, el problema es que sabe quién es, pero que se acuerda lo que era cuando tuvo la lesión antes. Si eso pasó hace 10 años, pues su vida la de hace 10 años. En la película ese de momentos para recordar o algo para recordar o algo así, ahí sí plasman mejor, bastante mejor la lesión, ¿no? Porque el marido, que ya se casa con ella, cuando la va a despertar, él sale corriendo a la habitación y le planta un vídeo que ya lo tiene justo encendido cuando la despierta para que vea el vídeo, entienda todo, porque le ha ido explicando el vídeo, que él lo va actualizando para que durante un rato aterrorizada vea el vídeo, entienda lo que le está pasando y entonces salga y vea al marido. O sea, una cosa así, pero tiene, cada vez el vídeo tiene que ser más elaborado, pero eso es lo que es. El marido que se aburrirá y empezará a manipularle la propia realidad. Pero voy a decir que significa, porque significa. ¿Verdad que te gustaba el film? Pero si eso está asociado a la vida, no funciona. No, pero insisto, esos casos tan totales de ablación total y de destrucción total son bastante extraños. Lo más normal es que pacientes con amnesia anterograda realmente puedan tener algún tipo de recuerdo. O sea, si tú puedes tener una lesión en el hipocampo, pero si no es total, algo recuerdas y algo recuerdas y algo. Puedes reconstruir tu vida. Tu vida no es que sea totalmente normal, pero puedes desenvolverte en tu vida. Tiene que ser una lesión totalmente, o sea, bilateral y completa para que sea un cuadro parecido al caso que comenta Susana, no al que hemos visto en la película. Sí, tampoco es tan dramático. Y luego había muchísimos más deterioros cognitivos, o sea, no solamente el hecho de que no recuerde cosas. Esta mujer claramente que era, no soy capaz de ponerlo en pie, pero algún tipo de trabajo intelectual, o sea, maestra, profesora o algo así, lo cual ya, además, estoy por decir que en el reportaje se decía que el hecho de que tuviera ya una actividad intelectual previa y tal, condicionaba que determinadas maneras. Y a pesar de eso había montones de cosas que no sabía hacer. O sea, que no era solamente el hecho de que no me voy a acordar, porque estoy sentada que no, había más deterioros de otra serie de funciones, o sea, es que hay más circuitería implicada y evidentemente hay más cosas que el deterioro a la manera. El señor que encima parece que es una máquina que va asociándolo todo rápidamente, pues claro, es una película. Yo me quedo con la idea de que el protagonista de la película no tiene amnesia anterior. Yo creo que después de lo que me está hablando, creo que y es eso. O sea, el director utiliza esa patología simplemente como un vehículo para intentar demostrarnos que la memoria todo es un invento. O sea, lo que tú recuerdas todo es un invento y un invento para que tú puedas vivir. Para mí es el corolario de la película. Exactamente. Y por tanto, así, para que entiendas que el mundo que te generas alrededor, en parte es verdad y en parte o en gran medida es inventado. Es construido porque tu cerebro lo está construyendo. Con unos poquitos datos estás viendo la vida como la quieres ver y recuerdas lo que quieres recordar y en la forma que lo quieres recordar. Y lo que no quieres recordar, pues no lo recuerdas. Todo lo que es. Y así es adaptativo. Yo me quedo con la idea que ha dicho ella hace unas cuantas intervenciones, es que te ayuda mucho, es que es muy práctico. Entonces lo que hace el mecanismo defensivo del sistema es rediseñar todo el rato. Es que si eso te va a causar mejor un problema, una depresión o algo que no vas a poder sobrevivir, pues dices tú, mira, lo he vivido
me quedo con lo que a mí me gustaba, con lo que me siento feliz. Para tan fácil. Y ya sigo yo mi vida No como a mí es me fácil, gusta. pero se ve que algo de eso hacemos. Algo Y de además eso, yo el creo que cerebro sí es verdad que es capaz de repetir con bastante intensidad los recuerdos positivos y en cambio el refrán este de las abuelas de no hay mal que 100 años dure es verdad. Cuando tú intentas recordar una situación, por dolorosa que ésta sea, al cabo del tiempo, el tiempo anestesiado y no se reproduce con la misma intensidad. Con lo cual algo de eso sí es cierto. Algo de pátina. No, porque también ahí está la influencia también, por ejemplo, la capacidad de autoconvicción que tenga la gente. O sea, te puedes autoconvencer de lo que te dé la gana realmente. Pues de hecho, eso es lo típico que dicen, es capaz de lo que te proponga. En el sentido de que si tú te propones mucho, Si estás te lo continuamente dándole vueltas a una misma idea, al final te la metes dentro. No sé, pero yo creo que hasta cierto punto, porque por mucho que yo diga, yo soy alta, yo soy alta, yo soy alta, no creo que vaya a llegar un momento en que yo me vea alta. Sí, pero no si te tú verás te tan lo baja. crees, si tú te lo crees a ti misma y tú te ves alta, dices tú, yo creo que sí. Pero entonces lo que comentábamos antes del sentido evolutivo, de lo adaptativo, hasta cierto punto, porque si el recuerdo que tú tienes, aunque sea negativo, te puede ayudar a tu supervivencia y tú lo sustituyes por otro porque te hace daño, no... Ay, yo tengo una respuesta para eso que no sé si me creo mucho, porque está asociado a los estudios sobre por qué no se ha extinguido el gen de los genes relacionados con la esquizofrenia. Una enfermedad tan deleteria como esa debía haber estado sometida a una selección natural negativa brutal y haber sido eliminada del sistema. Hay unos estudios discutibles, pero que probablemente lo que había que hacer es pues, ampliarlos para ver si eso es cierto o no, que se centra no cuando la esquizofrenia ya es extremadamente deleteria y ya, bueno, pues eso es incompatible con la vida diaria, sino esas formas de conducta esquizoides, esos patrones de conducta que están asociados, por ejemplo, a asumir determinada cantidad de riesgos, a tomar decisiones no muy reflexivas, a tener una confianza desmedida en las posibilidades de uno mismo, que resultan ser las características de los grandes líderes de la manada. Igual por eso. O incluso la creatividad. O incluso la creatividad. La ciencia es creatividad. Efectivamente, incluso la creatividad. Con lo cual, esa capacidad que tenemos de no ver en su justa medida lo negativo, tiene la ventaja adaptativa de permitir sobreponerse a esas situaciones negativas. Lo que importa es sobrevivir, sea como sea. No está claro que se ha seleccionado así, que es porque permite sobrevivir al grupo, ¿no? Sí. Yo no estudio nada relacionado con la materia, pero mi padre es psicólogo, entonces en casa sí que he escuchado hablar de cosas relacionadas. Lo que hablaba usted de que los humanos, de manera como para sobrevivir, tendemos a recordar las cosas buenas. Es verdad que en casos de gente que ha entrado en una situación de depresión muy profunda, que digamos tiene una cierta tendencia autodestructiva, les pasa todo lo contrario, es decir, Lo recuerdan... patológico es eso, el aumento desmedido del recuerdo negativo. ¿No? Y además hay una causa física, por supuesto no es la única, bueno, pero hay una serie de daños de la red serotoninérgica que está subyaciendo al tratamiento que se hace de la realidad. Por eso toda la farmacología tiene eficacia en el tratamiento de este tipo de depresión, claro. Ella es una patología. En natural tendemos a, el sistema cuando se estropea, pues, es tan deleterio como que cuando se hacen las escalas de dolor, el dolor de la depresión mayor es el más intenso de todos. Lo que quiere decir que como malfunción del cerebro, vamos, de depresión mayor de verdad, no esto de no, la depresión mayor de verdad es una disfunción cerebral muy seria, al mismo nivel que la esquizofrenia de la que hablábamos hace un momento. Además te cambia hasta la cara, que es que hasta la expresión de las personas depresivas le cambia, siempre están tristes, amargadas, doloridas y es que eso es verdad. ¿No? Que el cerebro gasta muchísima energía en las expresiones faciales porque están en la misma base de la identificación dentro del grupo. De manera que la primera ventana para conocer quiénes son los miembros de mi grupo y si están en una situación segura o no, es justo el control que hacemos de la cara, así que el cerebro gasta muchísimo
en controlar cómo funciona eso, una disfunción del... Y en porcentaje de corteza cerebral. Los dos bordes de la corteza lateral, el trate que tiene hacia arriba, que son un invento prácticamente de primates y humanos, y un trozo bastante grande, está exclusivamente dedicado a eso, reconocimiento facial de caras y de emociones, para interpretar quién es de tu manada, quién no, quién es un enemigo, quién no es un amigo. Ha debido de ser muy importante la evolución seleccionar eso, porque esto es lo que te permite después sobrevivir. ¿Y esa estructura también se quedaría afectada cuando se afecta el hipocampo a la hora de reconocer la mente? Porque se supone que en el reconocimiento facial funcionan varias estructuras del cerebro. Si nada más que está el hipocampo afectado... No, pero el hipocampo lo que toma la decisión es de que se almacena o que no, pero no Claro. lo conoce. No va a conocer a nadie más. ¿Entiendes? Sabe quién es su mujer, pero no sabe quién es el señor de la puerta. Eso está bien hecho. El hipocampo no Todos toma los la días se decisión presenta con de almacenar esa información en el hipocampo, ¿no? La va a almacenar en su almacén de memoria. Pero si desaparece el hipocampo, pues ya no va a almacenar nada más. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días. ¿Vale?